Hola, ¿cómo están? Ya es lunes y son las 9 de la noche y aquí estoy listo para platicar hoy de ustedes de el futuro de la educación médica. Por ahí también habían pedido el tema de disrupción en la educación médica y así es que pues espero que hoy podamos tener una conversación sobre la educación de los profesionales de la salud, no tanto la educación en salud de la gente, sino de los profesionales de la salud. Y, eh, y bueno, recuerden, estos videos no son necesariamente reflejo de lo que existe en la literatura, es más, también a veces, pues, mi opinión o así, y me hago responsable de lo que yo diga y no puedo dar algunas referencias y así, pero tomen lo que a ustedes les sirva y lo que no, bueno, pues también considérenme un poco loco y está bien, ¿no? No pasa nada. Hola Luis Miguel García, ¿cómo estás? Por ahí Marco Martínez, José Daniel, se están empezando a unir por ahí. Daniel García Betardo, ¿cómo estás, Daniel? Saludos hasta Puebla. Me da mucho gusto ver que se están uniendo varias personas. Miguel León. Bueno, vamos a empezar a comentar. Me puse aquí unas notitas para más o menos llevar una secuencia en los temas, pero si quieren por ahí poner mensajes sobre opiniones y sobre sus dudas, pues feliz de la vida de ir ampliando sobre esos temas. Bueno, la primera reflexión que tuve en estos días mientras pensaba el tema de cómo será el futuro de la educación de los profesionales de la salud, pienso en cómo abordarlo desde diferentes ópticas. La primera sería qué se les va a enseñar, el contenido de la educación, ¿no? Y bueno, para defender un poco lo que viene hacia el futuro, pues tengo que hablar un poco del futuro de los servicios de salud, o sea, cómo se imaginan los servicios de salud en el futuro. Y para eso, pues hay que ver un poco las tendencias en tecnología y en los servicios en general que hay. Todos han visto estos casi memes que hay sobre por qué deja de existir, por ejemplo, por qué algunas librerías dejaron de existir y Amazon fue el que perduró, o algunas tiendas de conveniencia y tiendas departamentales están disminuyendo sus ventas frente a las ventas en línea, o cómo los servicios de taxis están perdiendo terreno frente a Uber, o cómo diferentes servicios están siendo sustituidos por servicios que parecen basados en la tecnología, y en realidad no es que estén basados en la tecnología, sino que están basados en una mejor experiencia para su cliente, y donde los clientes participan incluso más en las reglas del juego y se hace más partícipe a la comunidad en general. Y los sistemas de salud no son la excepción, aunque todavía hay un dominio general en la prestación de los servicios de salud sobre los médicos. Por ejemplo, Eric Topol tiene un libro muy interesante que dice, el título es ahora lo va a ver su paciente, ¿no? En lugar de decirle al paciente ahora lo va a ver su médico, las reglas empiezan a ponerlas más los pacientes. ¿Y por qué habla de eso Eric Topol en su libro? Bueno, es simplemente por las tendencias tecnológicas que hay. Él habla de la imprenta como un gran disruptor en la historia mundial, porque lo que la gente había leído en los años previos a la imprenta, en todos los años previos a la invención de la imprenta, se leyó en los siguientes 15 años de que se inventó la imprenta. Es decir, el conocimiento se socializó, la Biblia se socializó, se pudo criticar, surgieron nuevas religiones, etcétera, a partir de la invención de la imprenta. Y algo equivalente está pasando hoy en día a partir del surgimiento de los teléfonos inteligentes y de los dispositivos móviles, que están apoderando al consumidor en cuanto al acceso al conocimiento y el acceso a servicios, por ejemplo, de inteligencia artificial, que les puede ayudar a orientar su diagnóstico. Ya no falta mucho tiempo en que una persona ponga sus síntomas en un sistema que esté apoyado por inteligencia artificial y con una alta probabilidad le diga de qué está enfermo. Entonces, el médico tendrá, hola Miranda, ¿cómo estás? Tendrá un rol mucho menos trascendente en el realizar diagnósticos para los pacientes, pero sí tendrá el médico y el equipo de salud un rol más importante en tratar la enfermedad
o mantener la salud de la comunidad, que creo que eso es uno de los cambios que va a haber. También la manera en que nos comuniquemos con los pacientes pues va a cambiar sí o sí, es decir, uno podría decir, no doy consulta por WhatsApp, el día de hoy es totalmente correcto, no hay un marco legislativo, pero el consumidor, que es el que al final de cuentas está ahí utilizando estos sistemas, va a generar la solución que legalmente sea viable y que en términos de seguridad para la salud sean viables para establecer contacto telemétrico con los pacientes. Ahora, hoy en día ya te puedes implantar medidores de glucemia que transmiten por Bluetooth la información a tu teléfono. Hay sistemas que puedes tener en el bolsillo, en el teléfono y tu reloj, y cuenta tus pasos, y cuenta tus calorías, y te dice cómo dormiste, y te dice cómo ha estado tu frecuencia cardíaca, incluso si tienes arritmias, y eso puede mandar avisos o detonar alertas, pues no solo a tus personas conocidas, sino también a tu médico o a un equipo de salud que esté detrás tuyo. Entonces yo me imagino una comunidad que se acerque a equipos de salud que pues más bien los orienten a mantenerse saludables. Por otro lado, la información genética y genómica pues se está conociendo cada vez más, se está abaratando el diagnóstico. Justo hoy tuve una reunión con una amiga que tiene un laboratorio de genómica y va a ser posible incluso anticipar la aparición de enfermedades de tal manera que se sepan los riesgos a los que estás expuestos y puedas actuar antes de enfermarte en prevenir la enfermedad. Algo así como el fenómeno Angelina Jolie, que se hizo la mastectomía porque era portadora del BRCA2, pero con cuestiones más sutiles, cambios en estilo de vida, dietas, etcétera, que puedan ayudar a mantener una vida sana. Entonces, el equipo de salud se va a convertir en una especie de equipo para mantener la salud y la propia comunidad lo va a ir exigiendo. Las empresas que están invirtiendo más dinero en esto son las grandes empresas que ustedes ven, o sea, Google ya tiene un área de salud, Apple ya tiene un área de salud, todos estos para enriquecer sus dispositivos móviles. No por nada los relojes que están sacando miden el pulso y están buscando la manera de medir glucosa y otros parámetros que son parámetros que ayudan a mantener la salud de las personas y están basados en lo que hoy es la carga de enfermedad más importante en la sociedad, incluido el buen dormir, ¿no? Por ejemplo, el sueño. Bueno, entonces vemos ese cambio en la tendencia de los servicios de salud, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Pues una comunidad que se va a hospitalizar menos y de hecho hay evidencia sólida sobre eso. Hace 20, 30 años el promedio de estancia hospitalaria era 8 días, hoy es 2.4, 2.3 días a nivel privado, quizás a nivel público un poco más por la espera que llegue. Por ejemplo, hace unos días tuve un paciente que esperaba una semana hospitalizado para que llegara su marcapasos, pero en realidad, si tuvieran el marcapasos disponible, él hubiera estado hospitalizado 24, 48 horas y se hubiera ido caminando a su casa. De hecho, se fue caminando a otro hospital a que le pusieran su marcapasos y estuvo en su casa al día siguiente. Entonces, la duración de la estancia hospitalaria se está cortando. ¿Qué quiere decir? Que se necesitan menos camas de hospital. Entonces, ¿dónde está el personal de salud? En la atención primaria, ¿no? Hoy en día vemos que gran parte del entrenamiento de las personas sucede en los hospitales, que eso es ya no tanto sobre el contenido, sino la manera de enseñar, pero gran parte de las experiencias clínicas que tienen los estudiantes de ciencias de la salud suceden en los hospitales, cuando en realidad su vida clínica, su vida profesional va a suceder más en los consultorios. Entonces, hay que buscar también ese campo clínico, digámoslo así, la experiencia frente a pacientes. Bueno, entonces, ¿qué debe de cambiar del contenido? Pues uno, más información sobre cómo acceder al conocimiento. Otro es más aspectos sobre diagnóstico genético, más sobre prevención, más sobre trabajo en equipo y obviamente en un mercado mucho más demandante, en un mercado donde el paciente, que es el cliente, se va a volver mucho más exigente, donde se evalúen con estrellitas o con stickers o con eso, sí, el profesionalismo, la buena comunicación, el establecimiento de confianza van a ser mucho más importantes, pues obviamente se tienen que enseñar propositivamente. Y hoy en día, ya lo he mencionado en algunos otros videos, en las carreras de ciencias de la salud no existen asignaturas que cubren aspectos como profesionalismo o como comunicación en el área clínica específicamente, en la gran mayoría de las carreras, ¿no? Sé que por ahí hay algunas que sí. Hablé la semana pasada de liderazgo como una
cualidad del equipo y no del individuo, bueno, también eso se va a tener que trabajar, y a incluir a profesionales de la salud que hoy en día no se consideran profesionales de la salud. Por ejemplo, los informáticos, los que se dedican a la computación, los biotecnólogos, los genetistas, los patólogos clínicos, de una manera mucho más interactiva y mucho más cercana a los pacientes, los educadores físicos, obviamente las enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo pues también va a ser parte del contenido que se tenga que considerar en las carreras de ciencias de la salud. Por ahí veo especialistas como en educación como Rafael Vidal, que se está uniendo, seguramente hará críticas muy constructivas a lo que yo voy a decir. Bueno, en cuanto a las metodologías de enseñanza, bueno, obviamente ya existen metodologías muy interesantes de enseñanza y de aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje es un cambio de conducta a partir de una experiencia que se planea. Entonces, en términos de salud, si quieres que haya más conocimiento, pues tienes desde las lectures, las clases teóricas, como son estos videos, donde pues simplemente se da teoría, o puedes invitar un poco a la reflexión, pero eso no modifica mucho la conducta de las personas ni la manera de pensar. Lo que obliga a cambiar el pensamiento, pues son los ejercicios que obligan a pensar. Es decir, las matemáticas no se aprenden viendo en el pizarrón matemáticas, se aprenden haciendo ejercicios. El aprendizaje también es social, de tal manera que el agrupar a la gente para generar aprendizaje mejora el aprendizaje. Entonces, aunque mucho lo podamos virtualizar, tenemos que fortalecer también las instituciones donde se aprenda de manera grupal, y yo diría interprofesional, es decir, donde en un grupo se puedan resolver problemas, pero no de una manera unidisciplinar, es decir, no solo los médicos o los estudiantes de medicina están resolviendo problemas, sino resolverlas junto con otros profesionales, enfermeros, genetistas, biotecnólogos, informáticos, ingenieros, etcétera, de tal manera que se les presenten problemas de salud que son comunes, y hablar del diagnóstico, de la prevención, del tratamiento, de la prevención secundaria, etcétera, alrededor de esos problemas de salud. Yo creo que así se van a solucionar estos grandes problemas de salud de la humanidad, pero no solamente así se resuelven, sino que también, hola Claudio, ¿cómo estás? Sino que también se debe de aprender de esa manera, a interactuar entre profesionales de la salud. Entonces, quizás sí dar un poco de herramientas de multidisciplinariedad, de aprendizaje interprofesional, pero que el mismo aprendizaje suceda de manera interprofesional, que los mismos profesores trabajen de manera integrada en diseñar las experiencias de aprendizaje. Creo que es parte del futuro de lo que debemos ver en la educación médica. Y obviamente, pues hablando de tecnología, viene mucha tecnología para la aplicación de las ciencias de la salud. Primero, tecnología que se va a utilizar en la atención de la salud, como son los teléfonos móviles, los equipos de teleconferencia, de telemetría, la realidad aumentada, la realidad virtual, que ya se está usando. Por ejemplo, aunque pareciera que no, cuando damos radioterapia obtenemos imágenes reales de los pacientes, hacemos una simulación en computadora del cuerpo del paciente, y luego calculamos la radioterapia en base a la información visual que se obtiene de diferentes tomografías. Entonces, eso llevado al futuro, me imagino que pueda ser llevado a tiempo real, donde obtengas la imagen del paciente y en tiempo real puedas programar el haz de radiación para que incida en un punto específico del cuerpo, en un momento específico, por ejemplo, del ciclo cardíaco. Parece ciencia ficción, pero ya hay publicaciones donde han tratado arritmias utilizando radioterapia externa, utilizando teleterapia, sincronizándola al ciclo cardíaco, de tal manera que si ya se hace, digamos, de manera preprogramada, en el futuro es muy probable que podamos visualizar en una especie de cuarto, en una prueba de realidad virtual, el corazón agrandado del paciente en tiempo real, señalar algo y realizar ahí por radiación una radioablación de un haz aberrante y quitar una arritmia, por ejemplo. Sin ni siquiera poner un catéter al paciente. El paciente entra caminando, se acuesta en una mesa, nosotros tomamos una imagen 3D del paciente, la visualizamos en un cuarto separado y hacemos la intervención desde ahí fácilmente. Existen los robots que ya hacen cirugías donde uno manipula y
pues el robot hace movimientos microscópicos cuando nosotros en realidad los vemos aumentados y nuestros movimientos grandes los hace pequeños, el famoso Da Vinci. Entonces, tenemos que habituar a los futuros profesionales de la salud a manipular estas tecnologías, pero, por ejemplo, está esta parte de profesionalismo y comunicación que debe de interactuar con medios como estos, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar en cómo la realidad aumentada, como la realidad virtual y como la telemedicina, sin dejar de ser personal, mejore los resultados en salud. Es decir, llegue a lugares más distantes para ayudar a prevenir enfermedades. Y esto tenga que ser incorporado como parte del contenido del aprendizaje, pero también como un medio de aprendizaje. Entonces, lo que antes veíamos, cuando yo estudié medicina, que decían todos los teléfonos, bueno, cuando yo estudié medicina no había teléfonos celulares, pero un poco después lo sabía y decían, cuando hagas el examen nadie puede tener el teléfono afuera. Quizás no sea la realidad en los próximos años, porque en el teléfono van a obtener la información como lo harían en la vida real. La interpretación de esa información y el uso que den en la información es realmente lo que quieres desarrollar con el aprendizaje. O sea, ese pensamiento y esa habilidad para discriminar la información correcta de la incorrecta y tomar una decisión clínica utilizando la información que ya está disponible en las redes. Entonces, eso, por ejemplo, ahora no se aprende, no hay una materia donde te digan, en esta asignatura se va a utilizar su dispositivo móvil para resolver este caso clínico, ¿no? La otra es la simulación clínica, que ya existe, pero cada vez se va sofisticando más y eso ayuda pues a aprender habilidades específicas, habilidades procedimentales, pero también mucho a trabajar en equipo, a comunicarse, a interactuar con el paciente, a tener una actitud profesional y, por ejemplo, puede hacer que se tengan experiencias que garanticemos que todos los estudiantes de ciencias de la salud de un área específica tengan la experiencia de haber atendido a un paciente de ciertas características, porque cuando sales al campo clínico, a veces tienes la suerte de ver a un paciente con un infarto de cara inferior del corazón y a veces no, y no puedes garantizar que el 100% de los estudiantes hayan tenido esa experiencia y en cambio en la simulación clínica sí lo puedes hacer de tal manera que puedas usar la simulación clínica para ayudar a los estudiantes a tener experiencias, si no reales, por lo menos que los acerquen a poder sistematizar y garantizar que tengan la exposición a ciertas experiencias planeadas. Ahora, cuando hablamos de realidad aumentada, realidad virtual, pues también puedes estudiar de esa manera la anatomía y la fisiología del cuerpo. De hecho, es algo que yo critico mucho, ¿no? Estas disecciones en cadáveres que, pues si bien son un rito de paso y sirven mucho para aprender el respeto sobre el cuerpo humano y algunas habilidades psicomotrices, hacer disección, sutura, corte, etcétera. La realidad es que el médico o la persona que se va a dedicar a la atención primaria, es decir, el egresado de una carrera de medicina, pues no va a hacer ni va a usar estas habilidades tanto en su vida profesional, y el respeto a una persona, pues es mejor mostrarlo en una persona viva, ¿no? Entonces, el respeto entre compañeros, a los profesores y obviamente el respeto a los pacientes al interactuar con ellos. Desgraciadamente, con un cadáver solamente se tiene el respeto en el trato del cadáver, pero no en el diálogo, no en la expresión corporal, no en el contacto visual, no en la manera de dirigirse a él. Entonces, esa parte pues no se puede ensayar en las disecciones de anatomía tradicionales. Y por otro lado, la anatomía que se utiliza en la atención médica primaria, pues es más una anatomía de tipo clínico, es decir, anatomía de superficie en la palpación, en la exploración del paciente, y esa pues no se aprende en el cadáver, porque además el cadáver no tiene las texturas ni las características de un paciente vivo. La anatomía de imagen, es decir, la interpretación de imágenes para identificar qué es normal y qué es anormal, y repito, el cadáver no te da esa experiencia, y quizás lo que sí se puede hacer en algunos cadáveres, pero también hay simuladores para eso y más económicos, es la anatomía procedimental, es decir, la anatomía que se requiere para hacer ciertos procedimientos, por ejemplo, artrocentesis, otoscopía, laringoscopía, oftalmoscopía, pericardiocentesis, toracocentesis, toracostomías, amniocentesis, lo que quieran que puedan hacer en atención primaria y que pueda ser útil en el campo clínico, pero para eso sí hay simuladores. Entonces, eso, y súmenle que pueden además tener la posibilidad de hacer realidad aumentada, proyectar la anatomía en un cuerpo vivo
y ver la anatomía en movimiento y girar el cuerpo y ver cómo gira la anatomía y luego ver junto la resonancia magnética o ver junto la radiografía, ver lo normal, ver lo anormal. Creo que eso es mucho más significativo en términos de lo que se va a hacer en la práctica clínica y puede servir también incluso para que el alumno vea la relevancia que tienen estas asignaturas que al principio son tan áridas y son tan relevantes para la práctica clínica. Entonces, un rediseño, ¿cómo estás, Ana Laura? Muchos saludos. Estas experiencias en las ciencias básicas, pero con una orientación clínica, es mucho más fácil hacerlas ahora que se pueden simular situaciones clínicas reales. Es decir, no es difícil conseguir resonancias magnéticas, no es difícil incluso que a un estudiante se le haga una resonancia magnética de cuerpo completo y luego se dibuje la anatomía sobre su superficie y se relacione a una resonancia magnética y se pueda proyectar en 3D o incluso con lentes de realidad virtual, verla, girarlo, etcétera, ¿no? Ya incluso existen ejercicios que se pueden hacer en salones vacíos con lentes de realidad virtual e interactuar con pacientes. No son ni siquiera tan costosos estos sistemas. Y las mesas famosas de anatomía, que pues, si bien pueden ser costosas por el tema de que se pueden tocar y esto, pues con un poco de inventiva y creatividad mexicana, una pantalla de televisión vieja y algunos softwares libres de anatomía pueden convertirse en mesas de realidad aumentada para aprender anatomía, etcétera. Bueno, incluso existen cadáveres sintéticos para los que todavía les gustan hacer disecciones que pueden incluso hacerle circular sangre, aumentar la temperatura y otras cuestiones que puedan ayudar a hacer disecciones donde diferencies, por ejemplo, un vaso sanguíneo de un nervio por las características fisiológicas que se dan en el paciente vivo a diferencia del cadáver. Bueno, pero regreso otra vez. La gran mayoría de los estudiantes de medicina van a ser médicos de atención primaria y no van a necesitar aprender cirugía. Esa es una habilidad que se va a desarrollar más adelante y ahí es donde posiblemente los modelos animales, los modelos cadavéricos, pues tengan más un sentido utilizar. Ahora, en cuanto a la parte clínica, pues ya hablé un poco de la simulación clínica, pero podemos hablar de la simulación con actores para hablar de esta interacción humana que debe de suceder en la consulta clínica. E incluso se puede hacer simulación de situaciones que pareciera que no suceden. Me acuerdo un examen docente que me hicieron cuando entré a trabajar en una universidad, le pedí el número de teléfono a uno de los sinodales que me estuvo evaluando y simulamos una llamada de un papá al médico que pedía orientación sobre la dosis del medicamento para su hijo que se sentía mal, ¿no? Entonces, después hicimos todo un análisis de la conversación y encontramos por ahí algunos artículos sobre si se debe o no dar consulta vía telefónica y cuáles son las estrategias para establecer una buena comunicación vía telefónica, cómo se confirman las indicaciones, es decir, léame de regreso las indicaciones que le acabo de dar por el tema de seguridad medicamentosa, etcétera. Entonces, hay literatura y hay estas experiencias porque existe la herramienta y porque cada vez se va a utilizar más y se puede simular fácilmente, ¿no? Con los mismos teléfonos que traen los estudiantes. Ana, preguntas, en mi experiencia, ¿cuál será la causa de que aún y cuando en las universidades tengan lo último en tecnología educativa para esas áreas básicas, el estudiante de ciencias de la salud en cierto porcentaje no se apropia de ese conocimiento básico y más aún no lo relaciona con la clínica? Bueno, Ana Laura, es una muy buena pregunta. Yo tengo una opinión muy particular de eso y es que uno enseña como aprende. Entonces, ahorita estamos en el cambio generacional entre los profesores que aprendieron en cadáveres, por dar el ejemplo de anatomía, y los estudiantes que ya vienen con la posibilidad de aprender con otro tipo de tecnología. Sí se apropian de la tecnología, el tema es que el docente no la explota en su máxima potencial. Y hay otro pequeño problema, que el docente puede aprender a explotarla. El problema es la retención de los docentes en las universidades y esto pues sí es grave porque en las universidades actualmente o en las que yo conozco eligen a los docentes basándose en su prestigio clínico, en su capacidad como clínicos. Dicen, es un buen cardiólogo, es un buen neumólogo, es un buen lo que quieras, ¿no? Hablando de medicina, pero puede ser en enfermería o en cualquier área de la salud.
La pregunta es si es un buen médico general, que es lo que estás educando. No estás educando mini cardiólogos, mini neumólogos, mini endocrinólogos. O sea, si sabe enseñar la cardiología que requiere el médico general. Y segundo, si es un buen docente. O sea, si conoce las estrategias pedagógicas, si sabe de aprendizaje, si sabe de enseñanza y si sabe usar estas tecnologías de aprendizaje en favor del aprendizaje del estudiante. Todos las pueden aprender, todos pueden ir a cursos de simulación, todos pueden aprender a enseñar anatomía con técnicas modernas, con realidad aumentada, con realidad virtual, etcétera. El problema es que una vez que los docentes aprenden esto, descubren que como clínicos les va mejor y tienden a dejar las universidades. Y para las universidades, mantener un costo bajo significa mantener docentes con poca preparación. Y hay sus contadas excepciones. Hay personas con muchísimo talento que de veras están entregadas a la enseñanza, han actualizado su manera de enseñar y siguen ahí, pero desgraciadamente son contadas las personas que solo por amor al arte y con mucha hambre se dedican a la enseñanza de ciencias de la salud. Y también hay contadas universidades que reconocen este talento, que hay un plan de desarrollo de carrera donde hay tiempos completos suficientes, no nada más el año que lo certifica FIMPES, perdón, por evidenciar a los que les toque, que después pues hacen bajas y los contratan por honorarios y les pagan 8 meses al año y todas estas cuestiones laborales que hacen que un buen docente se dedique o a ser docente de tiempo parcial y más de tiempo, dedicar más tiempo a su tiempo clínico, o simplemente, como me pasó a mí, que deje la docencia universitaria y que se dedique más a los cursos de actualización, a los diplomados, a los posgrados, que finalmente son una fuente de ingreso que si bien es eventual, pues se puede programar y es mejor, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el docente también debe de buscarse una manera de mantenerlo y de que si ya adoptó estas tecnologías y estas estrategias de enseñanza, las universidades mismas tengan una política de retención y de desarrollo de carrera y que puedan crecer profesional y económicamente dentro de ellas. En el largo plazo creo que eso generaría prestigio en las instituciones. ¿Cómo, dice Vianey Llamas, cómo fomentar la importancia que tienen los médicos generales en medicina primaria? Ese es el tema que no ha ganado todavía, que dije cómo ser médico general y no morir en el intento. Yo soy médico general y de esa experiencia les platico en el otro video, probablemente la próxima semana. José Luis Merino, saludos, ¿cómo estás? La tendencia del médico debe ser a realizar práctica clínica, docencia e investigación. No solo es una característica que enaltezca su perfil profesional, sino una responsabilidad social. Ello lo hará un médico completo. De acuerdo contigo, José Luis. Mira, yo creo que un buen médico debe de saber enseñar por lo menos a sus pacientes a llevar una vida saludable y saber explicar. Yo te recuerdo como un excelente docente. Tú fuiste quien me enseñó a suturar, tú fuiste quien me enseñó a hacer muchas cosas, pero tienes una característica y es que sabías crear las condiciones para que uno aprendiera. Y eso, en tu caso, creo que es un talento natural, pero también se debe de aprender y se debe de enseñar propositivamente. La pregunta sería, ¿en qué escuela de medicina existe la asignatura de aprender a enseñar, ¿no? Y eso creo que es importante. Quizás no para enseñarle a otros médicos, que sí sería una responsabilidad como gremial, si lo quieres ver así, si fuéramos como un oficio, ¿no? Como el ser carpintero que le enseña el padre al hijo, etcétera. El gremio de los médicos se enseña entre médicos, pues hacernos responsables realmente de eso. Desgraciadamente, como dije en el video de hace unas semanas, en las residencias médicas hay la comprobación en el hecho de que no hay formación educativa en la mayoría de los educadores en salud. Entonces, eso genera un ambiente muy enviciado y con muchos problemas de aprendizaje. Bueno, Vianey, nada más así como pista de lo que voy a decir, en lo que ponen más preguntas por ahí. Decías, ¿cómo fomentar la importancia de los médicos generales en la medicina primaria? Bueno, pues si tú eres médico general, primero siéntete orgullosa de serlo. Segundo, si enseñas a médicos generales, enséñales que ese es un camino posible. ¿Por qué? Porque si desde el inicio de la carrera están pensando en que van a ser especialistas, no van a tomar tan en serio toda la carrera, sino nada más lo que piensan que les va a ayudar a llegar a esa especialidad.
y desgraciadamente van a ser médicos con muchas lagunas que no tengan el éxito que deberían de tener en la parte técnica con los pacientes. Entonces, como docentes hay que ayudarles a los alumnos a hacerles ver que existe la posibilidad de decidir ser médico general y dedicarse a ello con pasión y con talento. Y tercero, pues a lo mejor simplemente mantenerte preparándote en base a la experiencia que vayas teniendo clínicamente, que tus pacientes te van dictando, el llevar estadísticas de qué pacientes ves, con qué diagnóstico y todo, y mantenerte actualizándote al tema, como lo haría un especialista en su área, que va a congresos y esto, pero finalmente un médico general a veces se establece en un lugar o se establece en otro y el propio perfil de los pacientes debe de ir orientando su formación clínica, que ha sido mi caso. Yo veo muchos pacientes de cierto perfil y entonces veo mucho, no sé, a lo mejor puedo limitar mi consulta a unos 30 motivos de consulta y entonces me enfoco mucho en repasar esos 30 motivos de consulta. Ahora, por necesidad me he dedicado a otras cosas como administración, docencia y eso me ha abierto el campo, pero definitivamente creo que el médico general debe de estar más convencido de ser buen médico general. El tema es que la comunicación extrínseca y intrínseca que se da durante la formación médica les hace creer que la única manera de tener éxito en la vida es siendo especialista, cosa que en lo personal no creo. Dice, ¿podrás agregar la siguiente plática? La enfermería de práctica avanzada es algo que se impulsará en México y se asocia con el médico de atención primaria. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la atención primaria no va a ser responsabilidad solo de los médicos. En otros países, por ejemplo, en Chile, las matronas, que son las obstetras, tienen bajo su responsabilidad el embarazo, el parto, el puerperio y la atención médica de los niños hasta los 5 años. Y es uno de los países con mejor salud perinatal en el planeta. Y no son médicos los que son responsables de esto, son matronas o obstetras. Por ahí espero que haya alguien de Chile conectado para que afirme lo que acabo de decir, pero es obligación de los hospitales contar con obstetras en las áreas de obstetricia, no solamente médicos ginecobstetras, sino también profesionales de la obstetricia. Y por otro lado, viene, como dice Ana Quintero, la enfermería de práctica avanzada. Existe un marco normativo en México donde está ampliando las capacidades de la enfermera para precisamente poder prestar cuidados de atención primaria, que es una tristeza porque es un área abandonada por los médicos, que bien podría ser ocupada por un montón de médicos que no entran a la residencia, pero que deciden no hacerlo. Y bueno, no critico, también las enfermeras pueden abordar este tema. Como les decía yo, en atención primaria hay un número limitado de motivos de consulta que si se estudian bien, se repasan, se tiene la buena orientación, se tienen los médicos de referencia y se puede tener incluso apoyo con telepresencia de especialistas, pues se pueden resolver muchísimas cosas de salud a un bajo costo. Repito, lo que decía yo en cuanto a tendencias en el mundo de la salud que ya se están probando, como la disminución de la estancia hospitalaria, el aumento de la atención primaria, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, el diagnóstico genético, nos damos cuenta que la medicina se tiene que volver más preventiva y más enfocada a llevarla más hacia las comunidades. Creo que algo que viene de vuelta también es la atención domiciliar y el surgimiento de los hospicios, que son casas que no son hospitales, que son como casas donde la gente puede ir a recibir cuidados médicos en un área específica. Por ejemplo, hospicios dedicados a los pacientes en fases terminales de la vida, que a un bajo costo reciben la atención médica necesaria para bien morir y que no pueden ser atendidos en su casa. O hospicios atendidos a pacientes postoperados de algún tema y entonces a un bajo costo. Así como el Airbnb de las cuestiones médicas, pues no duden que algo salga más en el futuro. Silvia Santoyo, ¿qué opinas del nuevo servicio social rotatorio? Platícame más del servicio social rotatorio. Asumo que los rotan por diferentes áreas de atención primaria o por hospitales. Nada más aclárame eso. Y Carlos Andrés habla de medicina personalizada. Bueno, medicina personal, claro, lo que viene es la personalización de la medicina desde el nivel molecular, ¿no? O sea, entonces, repito, ¿cómo eso va a cambiar el aprendizaje? Pues yo creo que tiene que cambiar mucho el contenido, pero también las técnicas con las que se enseña. O sea, hoy ya las personas no tienen que repetir de memoria la anatomía,
no tienen que repetir de memoria el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Pues porque lo googleas y ahí está. Lo que necesitas es saber la aplicación clínica de esa información y cómo utilizarla en favor de la salud de tus pacientes. Y otra vez, hoy por hoy curamos más de lo que prevenimos, pero el propio consumidor va a llevarnos a prevenir más. Es decir, ya hoy en día yo sé cuántos pasos di hoy, cómo dormí anoche, tengo un control de mi presión arterial semanal, de mis lípidos anual, y todo eso lo tengo en una aplicación que lleva años y años y años y años registrándose y que puedo mostrarle a mi médico en cualquier consulta. Y eso lo puede hacer cualquier individuo con un teléfono inteligente. Y ahorita, para que se den una idea, hay 8,000 millones de teléfonos inteligentes conectados a la red en este instante en todo el mundo. Entonces, Silvia Santoyo, centros de salud, servicios en hospitales, en diferentes programas, centros de salud ampliado. Yo creo que está bien el servicio social rotatorio, Silvia, siempre y cuando cumpla un objetivo de aprendizaje específico y que esté enfocado a las necesidades de salud que va a atender ese futuro profesional. Espero haberme explicado. Es decir, si los rotas en un hospital, ¿por qué los rotas en ese hospital? ¿Van a ir a aprender a atender partos? ¿Van a atender partos en su vida profesional real? ¿Esperas que atiendan partos en su vida profesional real? ¿O solo van a ayudar a hacer ese trabajo que nadie más está haciendo en este momento? Si van a ir a un hospital a aprender a atender urgencias que pueden enfrentarse en su consultorio como médicos generales, entonces está bien que vayan a un hospital. Si van al hospital a dar consulta pediátrica, porque ahí es donde se concentra el mayor número de niños con diarreas, deshidratación, etcétera, para que la sepan reconocer en la atención primaria y referirlos al hospital, entonces está bien la rotación por hospital. Pero si la rotación no está enfocada a cumplir un objetivo del perfil de egreso, entonces habría que cuestionarla. No sé si me explico. Y para eso yo sugiero que se tengan docentes bien preparados en los campos clínicos a los que se envíen, porque efectivamente todo campo clínico, hospitalario o extrahospitalario, puede ser un buen campo clínico para el aprendizaje, siempre y cuando se tenga claro qué es lo que se busca que aprenda la persona ahí, se evalúe correctamente y esté enfocada a cumplir una necesidad de salud que esa persona va a atender en su futuro. Por ejemplo, algo que pienso yo y que me da mucha tristeza es ver médicos generales que trabajan en farmacias, ¿no? Desgraciadamente ese es el campo laboral que está dominando y creo que está dominando por dos razones. No hay campo laboral en otros espacios para ellos, aunque se está abriendo, por ejemplo, el perfil de hospitalista en los hospitales y entonces los médicos generales ayudan un poco a asistir a los médicos especialistas en el seguimiento de los pacientes más de manera cotidiana. Con eso se logra el cumplimiento de estándares de calidad internacionales a un costo más bajo y ganan más o menos lo que ganarían en una farmacia, pero haciendo una salud, un tipo de medicina más sofisticada y tienen oportunidad de aprender más allá de lo que es la atención primaria. Eso me parece fabuloso. La otra es que ningún médico se le enseña a establecer su propio negocio de medicina, es decir, a abrir un consultorio y administrarlo y a identificar su nicho de mercado y a orientar la publicidad para que ese nicho de mercado lo conozca, hacer una red de referencias y de contrarreferencias con especialistas y con otros médicos para que le manden pacientes y ellos a su vez a ellos. Todo esto no se aprende en la carrera. Hay médicos que por instinto aprenden a hacerlo y son los que tienen éxito en la medicina privada, pero si te lo enseñaran, a lo mejor un porcentaje mayor de los médicos tendrían más éxito en establecer sus propias prácticas. Incluso yo creo que habríamos muchos que financiaríamos estos proyectos con mucho gusto para apoyar a médicos, ¿no?, jóvenes que tengan éxito y al final pues nos toca una rebanada de pastel con la renta del consultorio o lo que sea, ¿no? Pero la consecuencia de lo contrario pues es que se meten a una farmacia, se satura su tiempo en consultas cortas, donde no les permiten mantener su nivel de estudio y donde hay una presión de la industria para que prescriban más. Y de hecho hay muchos estudios sobre el número de medicamentos prescritos por los médicos que trabajan en farmacias versus los médicos que trabajan independientemente. Entonces creo que el emprendedurismo y la administración son contenidos que también deban de ser considerados en la educación médica. Y sí, como dice Silvia, si los mandas al hospital a aprender triage, pediatría, distinguir un bebé grave de uno no grave, que se cumple ese objetivo y no terminen
ayudando en la terapia intensiva pediátrica a ventilar bebés, porque no es el perfil del médico general. Entonces, que se garantice que el objetivo de aprendizaje se cumpla, se evalúe y esté basado en las necesidades de salud que hay allá afuera. Obviamente, la salud infantil es un tema que el médico general atiende. En el caso del Servicio Social de Medicina Rotatorio que mencionas, y también, creo yo, la población geriátrica es una población sumamente descuidada y que también debería de incluirse en las experiencias desde las ciencias básicas, la anatomía del anciano, la fisiología del anciano, la bioquímica en el anciano, hasta la parte clínica, ¿no? La es decir, cuando llevan urgencias, pues hay particularidades de las urgencias de los ancianos, etcétera, y esto es pues porque obviamente la pirámide poblacional está dando vuelta. Hoy en día ya la esperanza de vida en México está cerca de los 80 años, imagínense en los próximos 20 años. Se cree que para el 2050 la expectativa de vida en el mundo será alrededor de los 100 años. Así es que imagínense lo que nos viene, ¿no? Las necesidades en salud. Y obviamente hay países que ya la natalidad está bajando, entonces, bueno, no solo va a ser un problema de economía mundial, sino un problema también de salud, pero también una oportunidad para desarrollar nuevos servicios y nuevas estrategias en el otorgamiento de servicios de salud y por lo tanto en cómo y qué se va a enseñar a los profesionales de salud. Bueno, ya llevo 40 minutos choreando, solamente pues si quieren nada más mencionar un poquito sobre la evaluación, que fue uno de los puntos que puse al inicio de la charla. Obviamente, si vamos a usar estrategias educativas tan innovadoras como la realidad virtual, la realidad aumentada, la integración de asignaturas, la integración de profesionales, pues también la evaluación debería de reflejar estas competencias. No puedes todo evaluarlo con exámenes de opción múltiple. También tenemos que aprender a usar el video, grabar a los alumnos desempeñándose en sus acciones, la telepresencia, ¿no? A lo mejor puedes estar haciendo un monitoreo remoto de tus alumnos mientras tienen interacciones con los pacientes. Hay ya sistemas informáticos que te permiten grabar y llevar como un registro de la información y evaluar a los alumnos a través del video. De hecho, en la Universidad de Anáhuac hicieron un estudio muy interesante sobre el uso de grabación de videos en YouTube en un canal cerrado, obviamente por privacidad de la información, y evaluarlos posteriormente, y los resultados eran similares a la evaluación presencial. Entonces, pues esto también ya está sucediendo y obviamente te permite evaluar aprendizajes que no sean meramente cognitivos. Por ejemplo, la interacción de dos individuos, puede ser dos profesionales de la salud o puede ser la interacción enfermera-paciente, médico-paciente o enfermera-médico-paciente o familia, equipo de salud, que es algo que ya empieza a suceder en algunos sistemas de salud y que obviamente reflejan como un nuevo estilo de práctica clínica denominada práctica colaborativa. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo por ahí. También se valen críticas, comentarios adicionales. Y bueno, si no, en un par de minutos ya me desconecto. Pues quiero agradecerle a todos que se den el tiempo de escuchar mis locuras. Por ahí publiqué los próximos eventos en los que voy a estar. La próxima semana voy a Pemex Picacho, allá a dar una plática sobre educación médica en posgrado. Ahí Leonardo Limón hizo favor de invitarme. Espero no me saquen a pedradas de allá. 30, 31 de mayo y 1 de junio voy a CIMEX, un evento de simulación clínica organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM. El año pasado estuvo fabuloso, yo creo que al nivel de los mejores congresos del mundo, yo se los recomiendo mucho. Creo que todavía hay lugares. La siguiente semana, 7, 8 y 9 de junio, voy a estar con Peter Dickman dando el curso EUSIM avanzado en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. La siguiente semana voy a Santiago de Chile, espero ver por allá a todos los cuates. Bueno, a los amigos y salir a carretear, como dirían ustedes. Bueno, el curso que voy a dar un módulo del Diplomado de Simulación Clínica de la Universidad de las Américas, me toca dar el módulo de debriefing, ya está todo listo, ya nada más tengo que checar el vuelo y confirmar la fecha. Y en septiembre aquí en Querétaro es IMS World
Américas, que es el equivalente al IMS World que sucede en Las Vegas, no del tamaño de Las Vegas, pero sí bastante grande. Los invito a que se inscriban. Voy a estar también por ahí, voy a dar un curso precongreso, el de Resuscitation Academy, y pues voy a estar por ahí para saludar a toda la banda. Todavía hay espacios comerciales para el que quiera anunciarse ahí, vender sus productos, y también bueno, creo que todavía hay muchos lugares libres para quien quiera inscribirse. Los anuncios los hago, bueno, pues un poco por ayudarles a todos estos eventos, pero también porque ahí voy a estar y siempre es mejor un contacto en persona que por video, aunque esto resulta bastante divertido para algunos. Y bueno, lo peor es que pues me pueden grabar y luego hacer memes también y pues ni modo. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. Al ratito subo la lista de temas. Por ahí pusieron algunas algunos temas, evaluación, por ejemplo, de Ana Quintero, la enfermera en la provisión de cuidados de atención primaria, administración para no administradores. Bueno, ya me surgen varias ideas para ahí, para seguir hablando aquí de locura y media. Abrazo a todos y muchas gracias. Estamos en contacto el próximo lunes a las 9 de la noche. Saludos.